ruido de fondo, que ya luego si nos molestan desde arriba no hay problema, ¿no? Pero por lo menos que se vaya aquí esta primera parte. Vale. Gracias. Bueno, es un placer, ¿no?, estar de nuevo aquí con vosotros. Es un gozo también poder compartir con hermanos, ¿no?, también, pero de otras iglesias, ¿no?, este tiempo de recordar lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, ¿no? Porque al final, quieras que no, también en nuestro día a día repetimos muchas cosas y en nuestra monotonía del domingo incluso puede que hagamos también las mismas cosas, ¿no? Que hablen los mismos, que oren los mismos, que cantemos las mismas cosas y no notemos esa diferencia o sea como un ritual, ¿no?, un pequeño ritual lo que hacemos. Y ese cambio en esa monotonía pues nos hace recordar, ¿no?, lo que el Señor tan importante ha hecho por cada uno de nosotros en particular. Así que bueno, para mí, como os digo, es un gozo, sobre todo porque me saca de esa rutina, ¿no?, y me da ese toque de atención también diciendo, ten cuidado que te estás acomodando, ¿no? Y bueno, traigo saludos, ¿no?, de los hermanos también allí en la iglesia de Gines, para cada uno de vosotros. Y bueno, he venido solito, que muchos me preguntabais, ¿has venido solo? Sí, he venido solo porque mi mujer también se encarga en la escuela dominical allí, así que bueno, tiene su ministerio allí también, así que nos tenemos que dividir. Pero bueno, espero que lo que quiero compartir con vosotros esta mañana, que el Señor ha puesto en mi corazón, pues como también ora Emilio, pues prepare también el Señor vuestros corazones para poder recibirlo, ¿no? Porque tal vez mis palabras no son las más adecuadas, tal vez no es lo que quiero expresar, pero el Señor es quien da la palabra, ¿vale? Y Él es quien está tocando también vuestro corazón en esta mañana en la que os traigo una exhortación, ¿vale? Ya veo que aquí se ha quedado el grueso del pelotón, que son los mayores, y exhortación no hace falta mucho explicar lo que es, si no habría que, ¿no?, como decía Ángel Francisco, que buscar otra palabra un poco más moderna, un reto, un challenge, ¿no?, o algo así. No una exhortación como para señalaros con el dedo, ¿no?, sino una exhortación como ánimo, como un ánimo para la Iglesia en general y como un ánimo para cada uno de vosotros en particular, ¿no?, para que seamos capaces y seáis capaces, como ha servido también para mí, mirar en nuestro corazón y en nuestra vida cómo estamos delante del Señor. Así que, como introducción, pues quería compartir con vosotros unos días atrás que tenía una lectura en el libro de Josué. Y te voy haciendo la seña así, o así está bien, ¿vale? Así, perfecto, muchas gracias. Y la lectura la hacía un poco para ampliar un poco las miras más allá del conocido pasaje que tiene, o versículo, ¿no?, que tiene el libro de Josué, ¿no? Porque si así de primeras os tuviera que preguntar un versículo de Josué, ¿cuál os vendría a la mente? Todo el mundo, esfuérzate y sé valiente, Josué 1:9, ¿no? Y a mí también me ocurría lo mismo, así que dije, bueno, un libro de Josué tiene que tener algo más, ¿no? No solo un versículo. Y es que, en cierto modo, ¿no?, y viendo cómo empieza este libro de Josué, que Dios le hiciera a Josué esta promesa, ¿no?, es que hacía presagiar que lo que venía a continuación, lo que iba a ocurrir con su vida, lo que tendría que pasar, pues venían curvas, ¿no?, que se dice, iba a ser algo potente, algo fuerte, ¿no?, porque te dice, esfuérzate y sé valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, ¿no? Es algo como, prepárate, tú no te preocupes que yo voy a estar contigo, pero vete preparando que aquí va a ser divertido, ¿no? Va a ser una película de acción. Es conveniente, antes de repasar este libro de Josué, bueno, no voy a repasar el libro entero, no os asustéis tampoco, voy a dar algunos detalles y sobre todo algo que para mí ha sido esencial, como os digo, para hacer una introspección, si vale la palabra, en mi corazón, ¿no?, y ver cómo está mi vida delante del Señor y qué es lo que está fallando o lo que puede estar fallando y no me doy cuenta. Y bueno, es conveniente que hagamos un poco
un repaso y recordemos la historia hasta ahora donde se presenta Josué, ¿no? Y Dios, como sabemos, eligió a Abraham y su familia se convirtió en el pueblo de Israel, que luego fue esclavizado en Egipto, ¿no? Así que a través de Moisés, pues hicieron todo ese camino, ¿no? A través de los 40 años en el desierto, con ese mapa que lo tenemos, bueno, aquí es un poco antiguo el mapa, pero bueno, lo tenemos a la orden del día, ¿no? Por desgracia, sabemos la zona donde se encuentra. Y bueno, Dios rescató al pueblo de Egipto y los hizo caminar por el desierto, ¿no? Durante 40 años. Y ahí, en el monte Sinaí, Dios hizo un pacto con su pueblo y les demostraba, ¿no? que no iban a estar solos, ¿no? Y como dato curioso, ¿no? Para los más curiosos, tenemos ahí en Números capítulo 33, cada uno de los numeritos, en el anterior, perdón, Ángel Francisco, bueno, no sé si se ve muy bien, pero bueno, ahí hay una serie de numeritos por donde acamparon el pueblo de Israel, que es muy interesante, ¿no? Y tú dices, vaya caminata que fueron dando por el desierto, pero Dios estuvo siempre con ellos, ¿no? Y así que después de esto, llegaron justo a la frontera, allí en Sittim, donde a la derecha de Jericó, está Sittim, y allí hicieron campamento, ¿vale? Y es justo ahí donde empieza esta historia de Josué, porque Moisés, como sabéis, no entró en la tierra prometida. Moisés había muerto y ahora Josué era el nuevo líder que iba a guiar al pueblo de Israel y que estaba listo para entrar en esta tierra prometida. Josué, en estos primeros versículos, pues vemos que, al igual que Moisés, también anima, motiva, exhorta al pueblo a obedecer la palabra del Señor, ¿no? A obedecer la ley de Dios, a obedecer lo que Dios tiene para con su pueblo. Y será el encargado, en este caso, de cruzar hacia esa tierra prometida, ¿no? De Sittim, cruzar ya a la tierra prometida hacia Jericó, que sería la primera batalla. Y con la ayuda de Dios, ¿no? Por supuesto, con la ayuda de Dios, pues ser el encargado de tomar y destruir esas ciudades que el Señor les iba a ir dando, ¿no? Conforme iban a ir avanzando. Como dato curioso también, en Josué capítulo 12, pues se narran todas esas ciudades, si lo queréis ver, incluso Moisés y Josué, todas esas ciudades y reyes que Josué, junto con el pueblo y con la ayuda de Dios, importante no olvidarlo, pues derrotaron, ¿no? En los primeros 5 capítulos del libro encontramos esa guía de Josué para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿no? A través del río Jordán. Y en los siguientes pasajes, capítulos, a partir del 5 hasta el 12, donde se narran toda esa lista, ¿no? de reyes y ciudades derrotadas, es donde encontramos o donde me quiero centrar en esas 2 primeras batallas que fueron tan importantes y con diferentes resultados para el pueblo de Israel. Así que, quería remarcar un poco ahí donde estaba Jericó, ¿vale? Nos quedamos ahí ahora. ¿Dónde estaba Jericó? ¿No? Perdona. Jericó fue la primera ciudad que tomó el pueblo de Israel tras cruzar el río Jordán, ¿no? Fue el primer ataque. Y previo a iniciar la batalla o el ataque, recordamos, ¿no? que Josué envió a unos espías, ¿no? ¿Quién dice en su palabra, ¿no? ¿Quién antes de empezar una guerra no ve a ver con quién se puede enfrentar, ¿no? A ver si está preparado para ello? Y dice en Josué 2, capítulo 2, vamos a ir leyendo muchos versículos en Josué, pero bueno, si me podéis seguir y si no, pues lo voy leyendo sobre la marcha. Dice Josué, capítulo 2, versículo 1, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí, ¿no? Y nos muestra
más adelante en esta incursión que hicieron estos dos espías en el versículo 24 del capítulo 2, pues el resultado, ¿no? ¿Qué es lo que vieron cuando llegaron estos espías allí? Cuando volvieron, ¿no? Dijeron a Josué, versículo 24, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Parecía fácil, ¿no? Era sencillo. Los espías ya veían que le temían al pueblo de Israel. Sabían que Dios estaba con ellos y tenían miedo de lo que podía hacerles ese pueblo de Israel. Y aún así, y en estas circunstancias, ¿no?, que se plantean de estas facilidades, ¿no?, que el Señor le está poniendo delante, no se lleva a cabo ninguna acción hasta que Dios lo dice. Ahora sí le puedes dar, Ángel, porfa. Dice en Josué capítulo 6, versículo 2, donde se narra esa toma de Jericó. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Yo he entregado, ¿no? No es algo que tú vayas a hacer con tu fuerza, no es algo que tú puedas hacer porque eres un gran estratega, no es algo que sea porque tu fama ha ido recorriendo, ¿no?, los pueblos de estas ciudades y te tienen miedo, sino que, dice ahí, yo he entregado. Y es lo que coincide con lo que decían los espías, ¿no? Jehová ha entregado toda la tierra, es decir, el Señor era quien estaba guiando toda esa toma de Jericó. No era algo que Josué o su pueblo hiciera porque sí, sino que Dios estaba al control de todo. Dios, como sabéis, ¿no?, de la famosa toma de Jericó, ¿no?, incluso representada por niños en la escuela dominical, ¿no?, y es una historia muy conocida, las pautas que se dan para tomar ese ataque a una ciudad aparentemente inexpugnable, ¿no?, que era imposible de atacar, era imposible cómo accederíamos con esas murallas, ¿no?, y Dios les da unas órdenes sobre cómo poder llegar a alcanzar, a tomar y a atacar y vencer a ese enemigo. Y me llama la atención que no hay nada de un plan estratégico, como decíamos, infalible, ¿no? No era, oye, vamos a atacar por retaguardia, pero vamos a meter dentro del caballo de Troya, ¿no? No había una estrategia especial, sino había que obedecer lo que el Señor había dicho, aunque pareciera una locura, ¿no? Era difícil de creer. Y eso era lo que iba a permitir que el pueblo de Israel consiguiera la conquista, su primera conquista en la tierra prometida. Dicen en los versículos 3 y 5 del capítulo 6, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante, ¿no? Podrán acceder a la ciudad. Como os decía, no era nada especial, ¿no? Sino, perdonad, sí era algo muy especial, ¿no? Algo milagroso, algo difícil de creer, pero que el Señor tenía un propósito. Y dice en el versículo 20, después de que hicieron todo ese proceso, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, ¿no? Nos muestra esa victoria del pueblo de Israel por obedecer y seguir lo que Dios, la propuesta de Dios, ¿no? Obedecer lo que Dios le decía que tenían que hacer para tomar esa ciudad. En esta conquista de Jericó vemos que Israel tiene que tener un enfoque completamente pasivo, ¿no? Se tiene que quedar a la espera, aparentemente, a esperar a ver qué nos manda el Señor, ¿no? Vemos que
hemos visto, ¿no? Los espías decían que ya habían entregado la tierra, que estaban temblando. Dios decía también que esta tierra va a ser para ti, pero se queda esperando a que sea Dios quien dirija lo que deben de hacer, los pasos a tomar. El punto de esta toma, ¿no? Y de esta historia de la toma de Jericó es, como veis ahí, la fidelidad de Dios, ¿no? El Señor dijo, el Señor propuso y así fue, ¿no? El pueblo solo tuvo que esperar esa fidelidad de Dios. Él es quien liberaría al pueblo de Israel, ¿no? Como había hecho, ¿no? Como sabemos, conocemos en la historia de Israel cuántas veces había liberado al pueblo de Israel, ¿no? Y ahora solo, entre comillas, ¿no? Solo necesita esperar y confiar en que el Señor dicte y diga. Y me pregunto, ¿no? Y os pregunto, ¿cuántas veces nos impacientamos, ¿no? Esperando una respuesta del Señor, ¿no? Sabemos que el Señor nos ha dicho, ¿no? Que nos dará grandes promesas y sabemos, como hablábamos esta mañana, cómo debemos de hacer las cosas o cómo deberían de ser las cosas según lo que el Señor nos dice. Y nos ponemos nerviosos, ¿no? Y no somos capaces de confiar y esperar en la fidelidad de Dios, ¿no? Para cada uno de nosotros. El Señor es quien nos dice, confía, tranquilo, espera, que ya vendrá la victoria, ¿no? En esa lucha que estás teniendo. Tras esta demostración de poder, era normal que los pueblos de alrededor pues tuvieran miedo, ¿no? ¿Quiénes son estos, no? Estos juegan con ventaja, ¿no? Estos van a otro nivel, tienen una fuerza superior que no podemos luchar contra ellos. Y tenían miedo porque sabían que Dios, el verdadero Dios y el único Dios y verdadero, estaba de su lado. Y es que cuando tenemos a Dios de nuestro lado, pues no hay problema, no hay muralla, ¿no? No hay muro que pueda resistirse, no hay Jericó, ¿no? Para que entendamos esa expresión, que pueda aguantar la voluntad de Dios en nuestra vida. Eso sí, es importante saber que la voluntad de Dios, cuando buscamos su voluntad, es su voluntad, no nuestra voluntad, ¿no? Que muchas veces intentamos adaptar su voluntad a la nuestra, y es lo que Él quiere en nuestra vida. En estos pasajes de Josué, donde se narra diferentes batallas, me quería centrar en dos en particular, como os decía. Y una de ellas era la de Jericó, ¿vale? Donde vemos esta fidelidad de Dios, y otra es la de Ai. Ai con H, ¿vale? Ai era la siguiente ciudad que el pueblo de Israel debía de tomar, y estaba un poquito más al norte de donde estaba Jericó. Si le das otra, por favor. Ahí, la he marcado para que la vayáis viendo y os pongáis un poco en situación en el mapa mental. Tras la conquista, ¿no? de Jericó, pues parecía algo sencillo, ¿no? Poder tomar una nueva ciudad, ¿no? Si Dios está de nuestra parte y de nuestro lado, ¿quién más se va a poder resistir? Entonces, si una cosa funciona, como se dice en mi trabajo, y supongo que con todos, no lo toques, ¿no? Los informáticos, por lo menos, aunque vemos los programadores, vemos una cosa que no se entiende, que no sabemos cómo funciona, pero si funciona, no lo toques, que va a ser peor. Así que Israel pensaba lo mismo. Si algo funcionó, vamos a repetirlo. Y dice en Josué capítulo 7, versículo 2. Después, Josué, para esa toma de Ai, envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron, y lo mismo, y reconocieron la tierra, ¿no? Reconocieron Ai. La respuesta de los espías, ¿no? A este reconocimiento de la tierra es en el siguiente versículo. Volviendo a Josué, capítulo 3, versículo 3, perdonad, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2.000 o 3.000 hombres y tomarán a Ai.
no fatigas a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. ¿No? Aquí ya vemos que son ellos quienes toman las propias decisiones, ¿no? O las propias, la decisión que tienen que tomar para tomar esta ciudad. ¿Y qué pasó en Ai? ¿No? Le damos al siguiente. ¿Qué ocurre cuando atacan esta ciudad? Que hay una derrota. Versículos 4 y 5, a continuación del capítulo 7. Así que subieron allá del pueblo como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Qué contradicción, ¿no? ¿Cómo era eso posible? ¿Qué decía después de una victoria tan milagrosa en Jericó? Y esto tan sencillo que son pocos y podemos subir con 2.000, no hace falta que vaya todo el pueblo. ¿Cómo es esto posible? ¿No les había prometido Dios que les iba a dar toda la tierra prometida? ¿No? Valga la redundancia. ¿No había prometido Dios a Josué en Josué 1.5, ¿no? Que nadie le iba a poder hacer frente? Josué 1.5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué 1.9, ¿no? Jehová estará contigo donde quiera que vayas. ¿Qué ha pasado? ¿Ha cambiado Dios su promesa? ¿Ya no está con nosotros? ¿Me ha abandonado? Solo aquí se termina la historia del pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que si Dios me ha prometido algo no obtenga mis resultados, ¿no? ¿Cómo que es posible que las promesas que encontramos de Dios en la Biblia para cada uno de nosotros no las tengamos, no podamos acceder a ellas, no podamos obtener esa recompensa? ¿Ha cambiado Dios también sus promesas? ¿Os suenan estas preguntas tal vez, no? Si Dios ha prometido cuidarme y estar conmigo todos los días, ¿cómo es posible que pase esto? ¿Cómo es posible que cerca mía estén sufriendo, o mis familiares? ¿Cómo hemos llegado en esta relación a este problema? ¿Cómo es posible? ¿No se podía haber evitado? ¿No habría una solución antes? Seguro que alguna vez os habéis hecho, y me he hecho, alguna pregunta de este tipo, ¿no? Y a Josué también le pasó, dice en los siguientes versículos del capítulo 7, a partir del versículo 6 al 9. Dice, entonces, ¿no? Josué, destrozado, rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, es decir, iban huyendo, ¿no? Delante de sus enemigos, le daban la espalda, están huyendo delante de sus enemigos. Tú nos ibas a dar la tierra, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán, ya no nos temerán, ¿no? Y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Seguro que no con estas palabras, pero seguro que alguna vez nos hemos sentido de esta manera, ¿no? Como Josué. ¿Cómo es posible que me hayas abandonado, ¿no? Y en cambio vemos aquí que el Señor está como esperando, ¿no? Esperando a que venga Josué a recriminar, ¿no? A recriminar. Oye, ¿qué es lo que ocurre? Nos has abandonado, tú nos habías prometido todo esto. Señor, ¿cómo es posible?
Dios estaba enfadado, ¿no? Y tenía motivos para ello. Pero ¿qué había ocurrido? Dios no hace las cosas porque sí. Dice los siguientes versículos. Y Jehová dijo a Josué, ¿no? Después de que la retahíla, ¿no? Le diera la retahíla ahí de enfadado. A ver, Josué, levántate. Versículos 10 y 11. Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto porque yo los mandé, y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. No era algo porque sí, no era porque Dios ya se hubiera olvidado de sus promesas, sino que el problema era que Israel había pecado. ¿Cómo era eso posible, no? Y Josué pues también se planteaba lo mismo, ¿no? Y como si tú ibas a estar con nosotros y ahora no estás, y el problema es que Israel ha pecado, ¿no? ¿Cómo es eso posible? Si volvemos un poquito más para atrás, a la toma de Jericó, ¿no? A la anterior batalla, Josué había dado unas directrices claras y concisas que Dios le había dado a él. No era porque a él le apeteciera. Dice capítulo 6, versículos 17 y 19, en esa toma de Jericó, antes de tomarla. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, la casa donde habían ido los espías, ¿no? Vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Las directrices son claras, ¿no? Y esto era algo que se le decía a todo el pueblo. Todos se habían dado por enterados de que eso, de la ciudad de Jericó, no se podía tocar ni tomar nada. Todo iba a ser anatema como fuera de Dios, ¿no? Como alejado de Dios. Supongo que habéis escuchado alguna vez, ¿no? Y la frase, todo lo que va antes de un pero no vale para nada, ¿no? Y me caes bien, pero, ¿no? Ya sabemos que el me caes bien no me cae tan bien, ¿no? O es buena gente, pero no es tan buena gente. Ya sabemos que lo que viene antes de un pero no vale la pena. Hay que eliminarlo. Y fijaos cómo empieza ese capítulo 7. Después de esa victoria magnífica, esa derrota, ese milagro poderoso de Dios y esa bendición para el pueblo de Israel, con el que iban a tomar toda la tierra prometida, dice capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Es decir, todas estas promesas, ¿no? Y que el Señor había estado tomando con ellos, le había dado la toma de Jericó, toda esa bendición que habían recibido milagrosa y poderosa a través de su mandato, ahora no valía para nada. ¿Por qué? Porque la ira de Jehová se había encendido contra los hijos de Israel porque habían tomado del anatema, de esas directrices que Dios les había dado que no debían de hacer, ¿no? Esto me hacía recordar también cuando en mis tiempos mozos, ¿no? Es otra expresión de las antiguas, tiempos mozos. Creo que me estoy pasando ya de la media de edad. En mis tiempos jóvenes de jugador de básquet, ¿no? También que en el partido ahí, en la emoción del momento, el entrenador, tiempo muerto, sacaba ahí la pizarra, empezaba a dibujar ahí unos garabatos y nos miraba y todo, sí, ha quedado claro, entendido, todo perfecto. Y ahora salíamos a pista, daban el balón y nadie estaba en su sitio, el balón no iba para el otro equipo y bueno, nadie hacía lo que el entrenador había dicho, ¿no? Nadie seguía las directrices de ese entrenador y las órdenes de ese entrenador. Y recuerdo, que
Recuerdo la cara del entrenador tirando la pizarra, enfadado, como si era sencillo, eran 2 pases y tiro. Pero no, recuerdo esa cara muy enfadado. Pues lo mismo el Señor, ¿no? Os he dado unas directrices muy sencillas. No tenéis que tocar, no tenéis que tomar, no tenéis que hacer nada con esa ciudad. Eso es pecado, está alejado del Señor. Y aún así el pueblo de Israel, creyendo, en este caso Acán, creyendo que podía hacerlo disimuladamente, sin que nadie se diera cuenta, pues tomó de ese anatema, ¿no? Y el punto de esta historia, ¿no?, es, de esta derrota, es ese fracaso de Israel, ¿no? Antes veíamos la fidelidad de Dios, ¿no?, en esa victoria de Jericó, en esa toma de Jericó, y ahora en esta derrota de Ai vemos ese fracaso de Israel, ¿no? Vemos que su corazón se desfalleció y vino a ser como agua, ¿no? Estaban como desanimados, desmotivados, no sabían qué iba a ocurrir ahora. Y se señalan varios puntos opuestos, ¿no?, entre la batalla de Jericó, la toma de Jericó, y la derrota de Ai, que vamos a mencionar a continuación. Mientras que en Jericó leíamos que los espías, ¿no?, cuando volvían decían: el Señor nos ha dado, ¿no?, Dios nos ha entregado la ciudad, ¿no?, están todos temblorosos. Y Dios también le había dicho a Josué: ve que yo he entregado la ciudad para ti. Aquí en ningún momento cuando vuelven los espías se menciona ni que los espías digan que Dios ha entregado, que están todos temblando de miedo, ni que Dios le diga que ve a tomar la ciudad, que esto ya lo tengo yo arreglado, ¿no?, que la ha entregado también en vuestra mano. Únicamente se hace referencia a esa confianza, ahora sí, en su fuerza militar, ¿no?, en su estrategia. Antes creían que Dios iba a obrar el milagro, ¿no?, en esa toma de Jericó. No hicieron nada, tenían que estar de forma pasiva y esperando a que el Señor dictara. Aquí son ellos quienes dicen: bueno, subamos con 2.000 o 3.000 y ya los ganaremos, ¿no? Ellos confían en sus fuerzas. No buscaron tampoco la dirección de Dios y creyeron que Dios pues también iba a estar con ellos en esa toma, ¿no? En la toma de Jericó podemos leer que Josué, hablando con Dios, ¿no?, y Dios le dice: yo he entregado, puedes ir, que esto va a ser para vosotros. Y se olvidaron, como viene a ocurrirnos, ¿no?, que las victorias, que las bendiciones que recibimos son de parte de Dios y no es algo que nosotros podamos obtener por nosotros mismos, ¿no?, empezando por la salvación, ¿no? Y ellos creyeron que la victoria de Jericó había sido por sus propias fuerzas. Se habían olvidado que era Dios quien había estado guiándolos en todo momento y que no era su fuerza militar lo que había vencido. Esta victoria de Jericó les había dado una autoconfianza en lugar de tener una confianza y dependencia de Dios. Y muchas veces nosotros también, ¿no?, cuando nos va bien todo, creemos que somos nosotros los que conseguimos estas recompensas, ¿no?, y nos olvidamos de que es el Señor quien nos está ayudando, quien nos está dando esas bendiciones. Nos olvidamos de ir a darle las gracias, ¿no?, principalmente, pero incluso a los siguientes pasos que debemos dar, nos olvidamos de buscar su dirección. Josué, tras esta respuesta, ¿no?, de Dios a las preguntas que se hacía anteriormente sobre cómo es esto posible, ¿no?, cómo es posible que ahora tú nos hayas abandonado, ¿no? Ahora sí podía entender el motivo de esa derrota, ¿no?, qué era lo que había ocurrido con el pueblo de Israel y por qué Dios estaba tan enfadado, ¿no?, porque han tomado el anatema, hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y eso requería una solución. Y se nos presenta a este actor, ¿no?, que es Acán, que se nos menciona aquí en el capítulo 7, el pecado de Acán. Ya hay que ser
importante, ¿no? En el mal sentido, para tener este título en la Biblia, ¿no? El pecado de Acán. Imaginaos que cada uno de nosotros tuviéramos ahí un pasaje, el pecado de Francesc. A mí me daría un poco de vergüenza, ¿no? Y curiosamente, el nombre de Acán significa el atormentador, el atribulador. Vamos, que ya apuntaba maneras, ¿no? Desde que le pusieron el nombre. Y trajo problemas, ¿no? Y trajo tribulación al pueblo de Israel, como hemos recordado. Y incluso en Primera de Crónicas también hay unos donde se nos narra los descendientes de Judá, se nos narra sobre él. Dice Primera de Crónicas 2:7, el que perturbó a Israel, también haciendo mención a él. Es decir, que está ahí señalado, señalado en todo momento, el gran problema que había traído al pueblo escogido, al pueblo de Israel. Y es que no se debe subestimar, el daño que una persona puede causar, ¿no? Cuando está fuera de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Cuando creemos que nosotros mismos, bueno, esto no se va a enterar nadie, ¿no? Y no buscamos la dirección de Dios, mirar el problema que trajo Acán. Imaginaos el problema que podemos traer nosotros también en nuestra vida, ¿no? Cuando no buscamos la dirección de Dios. Recordad también el pecado de Adán y Eva, ¿no? Creyendo que nadie se iba a dar cuenta, creyendo que Dios, bueno, no se dará cuenta. Y ha traído toda esta condenación a toda la humanidad. Acán pecó quedándose con parte del botín, ¿no? Con parte de ese premio, que no era un premio, sino con parte de lo que había en la ciudad de Jericó y que Dios había mandado que no se tomara de eso. Y creía incluso que podía esconderlo delante de Dios, ¿no? Algo absurdo después de ver los milagros que el Señor había hecho, que Dios había hecho, ver el poder que tenía Dios para hacer. Pero aún así, él creyó que era capaz de ocultarlo, ¿no? Tal vez sí delante de los demás, pero no delante de Dios, ¿no? Y me hacía preguntar, ¿no? Esto me hacía preguntar a mí, yo lo pregunto a vosotros, a cada uno en particular. ¿Escondes algo? ¿Escondes algo? ¿No? A lo mejor escondo algo. Yo seguro que os escondo algo a vosotros, como decía Vicente, ¿no? Que hay cosas que quiero hacer lo bueno y soy incapaz de hacerlo, ¿no? Y esas cosas me darían vergüenza demostrarlas aquí delante de vosotros y las escondo. Pero delante de Dios es imposible que escondamos algo. Es la pregunta que os quiero hacer. Qué tontería, ¿no? O qué fallo, qué nos parece, ¿no? Acán, qué tonto, o qué necio, ¿no? Sería la palabra. Creer que puede esconder algo delante de Dios. Pero, ¿y tú? ¿Y yo? ¿Me creo que puedo esconder algo delante de Dios? Hebreos 4:13. No hay cosa creada que sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿no? Y ese eres tú con Dios, que sabe lo que hay en tu corazón, y tú también. Aunque, como en Jeremías también se nos dice, ¿no? Creo que es Jeremías, engañoso es el corazón, ¿no? A veces nosotros mismos también creemos que somos necios, ¿no? Creyendo que podemos ocultarnos a nosotros mismos y si aún así, si no pensamos en eso, Dios no se dará cuenta. Pero Dios sabe lo que hay en tu corazón, sabe lo que hay en mi corazón y sabe los fallos que tenemos y que no podemos ocultar delante de Él. Cuando nos presentamos delante del Señor en oración, podemos sentirnos cómodos, ¿no? Presentándoles ciertos temas, ¿no? que nos sentimos cómodos, ¿no? Pero abrir nuestro corazón al Señor con esos temas que son incómodos para nosotros es muy difícil. Es un trabajo de alto riesgo, ¿no? Porque requiere desnudar nuestro corazón, ¿no? Requiere presentar delante de Él nuestro corazón. Y os animo a hacerlo.
es una parte de la exhortación que traía, que seamos capaces delante del Señor a desnudar nuestro corazón. Él es quien conoce todo lo que tenemos dentro, Él es quien conoce nuestros pensamientos, Él es quien conoce lo que vamos a hacer aquí cuando salgamos, lo que vamos a estar pensando, lo que vamos a hacer con nuestra vida, así que no hay nada que le podamos ocultar. Pero si hay algo que estás pretendiendo ocultar, llévalo delante de Él. Quiere que le pidamos y se lo digamos, quiere que busquemos su dirección y que nos ayude a arreglar ese problema que estamos ocultando. Volviendo a nuestro amigo Acán, ¿no? Volviendo a nuestro amigo Acán, el perturbador, ¿no? Los demás no pueden ver lo que tenemos escondido, ¿no? Lo que escondemos en nuestra vida, pero Dios sí. ¿Y quién es quien descubre a Acán, ¿no? Se demuestra claramente, pues Dios mismo, ¿no? Dios, como os decía, señala. Los demás ni se habían enterado, ¿cómo era posible? ¿Cómo hemos fallado ahora en esto? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pero Dios dice, mira, habéis fallado en esto y tal es quien ha hecho esto mal. El pecado de Acán no le afectó a él únicamente, ¿no? A Acán como tal, por haber fallado y devolverlo simplemente, ¿no? Por lo que había hecho, sino que afectó a todo el campamento, afectó a todo el pueblo, afectó a los soldados que murieron, ¿no? Y Dios quería un pueblo consagrado completamente y únicamente a Él, ¿no? Nos dice en el versículo 13 del capítulo 7, levántate, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros, ¿no? Es decir, esto hay que arreglarlo. No se puede quedar así. No vais a tener victoria en tu vida. No vas a vencer a los enemigos si no arreglas lo que estás escondiendo y lo que has hecho mal en tu vida. Dios estaba enfadado, ¿no? Y se ha demostrado, se lo ha dicho a Josué. Y le dijo, mañana, otra expresión, paso revista. También la expresión del siglo pasado, ¿no? Mañana vamos a pasar lista a ver los fallos que habéis hecho, ¿no? Y voy a ir uno a uno a ver quién es el que se ha equivocado. Qué miedo, ¿no? Imaginaos esa noche Acán, cómo dormiría, o ni si dormiría, o cómo la pasaría. No me quiero imaginar los sudores fríos, ¿no?, que tendría presentarse a ese examen sin haber estudiado, ¿no?, sabiendo que va a sacar un 0. Pero Dios tenía que arreglar ese fallo, tenía que hacer esa limpieza en el pueblo de Israel para que pudieran tener victoria y hacer una limpieza para siempre. Versículo 15. El que fuere sorprendido en el anatema, será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Y Acán fue, podéis leerlo en la historia, ¿no?, fue castigado él junto con su familia, ¿no? Ahí incluso cargaron otros la culpa que él había hecho y después de confesar su pecado, ¿no?, que nos dice, Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, ¿no? Es decir, explicó todo lo que había sucedido. La pregunta es, ¿hay algo o algún área en mi vida en la que tenga un Acán, ¿no?, que impide que Dios pueda traer bendición en mi vida? ¿Hay algo que impida que Dios pueda traer bendición a la Iglesia con lo que estoy haciendo en mi vida, ocultando? ¿Hay algo que impida que Dios pueda traer bendición a mi familia, a los que están a mi alrededor? Y lo más probable, como el corazón es engañoso, ¿no?, que no lo sepas, que incluso tú mismo te estás creyendo que no tienes nada que ocultar.
Y tal vez tengas que presentarte como Josué delante de Dios a decirle qué es lo que ocurre, por qué, por qué, por qué, por qué estamos fallando, qué es lo que ocurre que no hay bendición, no hay victoria en mi vida, si tú has dicho que ibas a estar conmigo, ¿no? En donde quiera que vaya. Tal vez es algo que tienes que hacer con tu vida. Y Dios, ¿no?, como nos demuestra aquí con el pueblo de Israel, quiere limpiar ese Acán de tu vida, quiere eliminarlo, quiere que traiga bendición tu vida para con la iglesia, para tu familia, para con los que están alrededor, con tu vida también, y quiere limpiarte. Podrá dolernos, podrá costarnos, pero Josué 1:9, no estaremos solos, ¿no?, que tanto nos gusta. Josué 1:9. No, Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Lo más probable es que nos cueste, ¿no?, pero no estaremos solos. Pero vemos que tras esa limpieza, ¿no?, de Acán, de ese pecado de Acán para el pueblo de Israel, vemos que hay victoria. Y cuando uno se rinde ante Dios, ningún pecado es permanente ni ningún error es irremediable, ¿no?, si vamos delante de Él. Y por medio de Jesús, como hemos recordado en esta mañana, es que somos perdonados y restaurados, ¿no?, sin importar cuáles sean tus fallos, cuáles sean las cargas que tienes, cuáles sean tus pecados. Dios es perdonador a través de la muerte de su Hijo. Dios puede perdonar ese fallo que estás ocultando, ¿no?, ese pecado que estás ocultando, y traerá bendición, ¿no?, como veremos a continuación. Tras el castigo de Acán y esa paga, vino la restauración de la relación con el pueblo de Israel, de Dios con el pueblo de Israel. Dice en Josué 7, versículo 26, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy sobre Acán. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y Jehová, se volvió del ardor de su ira. Y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor, hasta hoy, el Valle de la Turbación, ¿no? Y tras esta restauración, tras arreglar, ¿no?, tras redimir, como también se nos decía esta mañana, tras pagar esa deuda, ¿no?, de lo que había hecho Acán, vino la bendición. Josué 8:1. Si antes teníamos el pecado de Acán, ahora viene la toma y destrucción de Ai. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo y a su ciudad y a su tierra. Cuando los espías fueron a comprobar cómo se encontraba esta ciudad de Ai, ¿no?, volvieron creyendo que, bueno, con unos cuantos podían vencer al enemigo, ¿no?, y creyéndose capaces de cualquier cosa por sí mismos. Y aquí, tras esa restauración en el pueblo de Israel, es que trae bendición Dios cuando vemos que Él controla de nuevo las decisiones a tomar. Él es quien debe de tomar también controlar también nuestras decisiones a tomar, y es cuando trae bendición. Dice, mira, yo he entregado, ahora sí, ¿no? Antes creían sus propias fuerzas, confiaban en sus propias fuerzas, ahora es Dios quien les dice que ha entregado en su mano a la gente de Ai y al rey de Ai. Israel obtiene la victoria únicamente después de arrepentirse, ¿no?, y arreglar ese mal, ese pecado que no sabía que había en su vida, en su pueblo, en su entorno, y de lidiar con un pago de ese pecado, ¿no?, a través de la muerte de Acán, de ese castigo. Y las dos batallas, tanto la de Jericó como la de Ai, tienen un punto en común, ¿no?
o tienen un importante punto en común, aparte de otros que hemos visto. Si Israel quiere heredar esa tierra prometida, debe de ser obediente y debe de confiar en Dios. Así que si nosotros queremos también tener victoria en nuestra vida, ¿no? Si queremos realmente demostrar esos frutos que el Señor ha hecho en nuestra vida para con los demás, también debemos de ser obedientes, ¿no? Y confiar en lo que el Señor nos ha prometido. Debemos de tener esa obediencia a Dios. Así que, para terminar, esta era mi exhortación, ¿no? Mi ánimo, mi toque de atención para cada uno de vosotros, para ti en particular y para mí también, sobre todo, como os decía. Esas cosas ocultas que tenemos y que creemos que el Señor no ve, ¿no? Que nosotros mismos nos engañamos creyendo que el Señor no se da cuenta de esto cuando me presento delante de Él en oración, ¿no? Seamos capaces de acercarnos a Él con obediencia, como veíamos, ¿no? Con obediencia, con confianza en que Él puede